Entonces, Sino que lo que pasa es que ellos se confunden porque, como dice la Biblia, en el principio era el verbo, en Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ellos no toman la parte de que era con Dios, eso como que no les interesa, sí, solamente mira lo que dice el verbo era Dios. sí, sí. Entonces se confunden y dicen, es que el verbo era Dios, entonces Dios es verbo. Pero ni siquiera se fijan en el pasado, era. Está hablando en pasado, sí, porque dejó de ser parte física de Dios. Y es por eso, para allá voy. Por eso es que nosotros decimos que el verbo sí era Dios. ¿Por qué? Pero porque hacía parte de Dios. Claro. O sea, estaba integrado en Dios. Pero una vez que salió de Dios, se independizó, se hizo carne, se hizo hombre y es Cristo Jesús. Claro. Dejó de ser parte integral de Dios, por lo cual dejó de ser Dios. Así que el verbo sí era Dios porque estaba integrado al Padre. Claro. Era parte del Padre. Entonces, el caso de la palabra es que la palabra sale de Dios y la envía el mismísimo Padre. Por eso dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Él no dijo, así será mi palabra que soy yo, sino, porque ellos dicen, no, es que Dios es verbo también, Dios es el mismo verbo. No. Dios no es el verbo, Dios tiene verbo. Aquí mismo nosotros estamos hablando. Estamos usando el verbo que tenemos, la palabra, la capacidad de hablar, de comunicarnos, pero no somos palabra. Este verbo va a quedar grabado, pero nosotros no somos palabra. Entonces, asimismo, Dios es espíritu, no verbo. La Biblia dice, Dios es espíritu. No dice Dios es verbo, sino Dios es espíritu. Entonces no te tiene que confundir con Juan 1:1. O sea, dice que antes, en el principio, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios porque era parte de Dios. Claro. Era una herramienta que estaba en Dios mismo. Si se leen Proverbios, capítulo 8, 1 en adelante, van a ver cómo esa sabiduría que estaba engendrada en Dios mismo antes de venir al mundo, habla por medio de Salomón. Amén. Y se expresa, se independiza temporalmente del Padre, por así decirlo, para hablar por medio de Salomón. Y dice que fue engendrada, sí. Dice que estaba con el Padre, dice que con Él estaba cuando estaba haciendo toda la creación, dice con Él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día. Entonces esa palabra, claro. Ahí van a conocer la palabra, si quieren conocerla, sí. Leas en Proverbios 8:1 en adelante y van a ver que el que está hablando ahí no es Dios mismo, sino la palabra de Dios, que temporalmente tomó el control de Salomón. Sí, y habló. Sí, para que quedara escrito a través de inspiró el mismo Espíritu de Dios para que el verbo hablara a través de Salomón. Entonces, por eso dice el versículo 1 de Proverbios 8, dice, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. ¿Sí? Y el pasaje titula, en la Reina Valera tradicional, titula excelencia y eternidad de la sabiduría. Y Pablo dice, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y la Biblia dice, Cristo es el verbo. Eso lo dice clarísimo la palabra del Señor. Sí, en Apocalipsis. Sí, 19:13. Dice, estaba vestido de unas ropas teñidas en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Amén. Amén. Ahora vamos a ver cuál es el Jesús que predican los trinitarios. Ya vimos el Jesús bíblico, ya vimos el Jesús, o sea, el Jesús bíblico es el Jesús que predicaron los apóstoles y el Jesús que claramente está en la Biblia. Ya vimos ahora, acabamos de ver el Jesús que actualmente predican los unicitarios, que es un Jesús que no es bíblico. Claro. Y ahora vamos a pasar a otro Jesús que tampoco es bíblico, que es el que predican los trinitarios. Sí. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque el texto, uno de los textos bases de este podcast precisamente, es 2 de Corintios. Yo quiero volverlo a leer para que quede en este fragmento. Mire, 2 de Corintios 11:4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, bien lo toleráis, dice aquí la última parte del texto. ¿Para qué vuelvo a leer este texto? Para dejarle a todos claro que hay Jesuses que no son el Jesús que predicaron los apóstoles. Pero ahorita vamos a hablar entonces a continuación del Jesús trinitario. ¿Cuándo nació esta doctrina de que hay un Hijo eterno que ha estado siempre con el Padre y un Espíritu Santo que ha estado? Porque esto hace parte del modalismo estático. Sí, porque como ya lo dijimos anteriormente, lo recalcamos una vez más para que quede en este clip. Los unicitarios son modalistas a su manera, que es de una manera secuencial. Pero los trinitarios también son modalistas, solo que de una manera estática. Sí. Y ya lo dijimos anteriormente, de una manera estática, porque ellos piensan que el Hijo y el Espíritu Santo y el Padre pues siempre han existido. Que conforman a ese Dios único y ha estado siempre. Por eso se le llama modalismo estático. El Padre obviamente sabemos que Él sí siempre ha existido, pero ellos dicen que el Hijo de Dios y que el Espíritu Santo también. O sea, están confundiendo feísimo. Claro.
Entonces, Porque el Espíritu Santo pues sabemos que es el mismo Padre primeramente. sí. Y el Hijo de Dios sabemos que tuvo un inicio, que fue cuando nació de María. Entonces, vamos a ver cómo el Jesús trinitario, Que le puedes llamar Jesús estático, ¿no? sí, el Jesús estático, el Jesús Hijo de Dios eterno, que ha estado siempre con el Padre, dicen ellos. Entonces, ese Jesús estático, llegó el momento en que se le atravesó al Jesús modalista unicitario.